Formación del tribromuro de aluminio, una reacción exotérmica. En este video se demostrará una reacción donde se libera una gran cantidad de energía. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: bromo molecular, un beaker, papel aluminio, un tubo de ensayo y un tapón. Dado que la reacción ocurre a altas temperaturas, es recomendable la utilización de un tubo de ensayo de vidrio Pyrex. También es importante realizar la reacción dentro de una campana debido a la toxicidad del bromo y del producto formado. Luego de encender la campana de extracción, agregamos aproximadamente 3 ml de bromo molecular al tubo de ensayo. El bromo molecular a temperatura ambiente es un líquido rojizo muy volátil, forma vapores de color naranja, además es corrosivo e irritante al ser inhalado, por lo tanto se debe manipular con precaución dentro de la campana. Tomamos un trozo de aluminio y lo introducimos en el tubo de ensayo. Tapamos suavemente el tubo para evitar la pérdida de bromo y saturar el interior con los vapores. Recordemos apagar la luz de la campana para que el experimento sea más vistoso. Esperamos unos minutos ya que al principio no hay cambios aparentes en la reacción. Introduzcamos otro trozo de papel aluminio. Un sólido blanco se deposita en la superficie del tapón. ¿Qué ocurrió en el experimento? El aluminio reacciona violentamente con el bromo para formar tribromuro de aluminio. A altas temperaturas este se encuentra como un monómero. Luego, a temperatura ambiente, se forma un dímero, el cual es un sólido blanco. El tribromuro de aluminio tiene una entalpía de formación negativa de menos 526 kJ por mol. Esto significa que es una reacción exotérmica, lo cual implica que una vez alcanzada la energía de activación, la reacción disipa energía en forma de calor. Por esta razón, la reacción transcurre de forma violenta. Esta reacción ocurre de forma espontánea, ya que si observamos la ecuación de energía libre de Gibbs, la entalpía de formación negativa y el incremento de temperatura contribuyen a que la energía libre de Gibbs sea menor que cero. Además, si observamos los potenciales de reducción, se puede ver que para el aluminio el potencial estándar de reducción es negativo, lo cual significa que el aluminio es más propenso a sufrir una oxidación, mientras que el potencial estándar de reducción para el bromo molecular es positivo, lo cual implica que su reducción es más favorable. Al calcular el potencial global de la reacción, se puede ver que este da positivo. Luego, al calcular la energía libre de Gibbs, está negativa, indicando la espontaneidad de la reacción. Otro fenómeno que justifica la espontaneidad de la reacción es la formación de enlaces covalentes. Estos se caracterizan por compartir electrones a través de la interacción de los orbitales atómicos. Para el compuesto monomérico se comparten los electrones a través de un orbital p del átomo de bromo y un orbital híbrido sp2 del aluminio. Y para el compuesto dimérico aumentan los sitios de coordinación del aluminio, por lo que los electrones son compartidos a través de un orbital p del bromo y un orbital d del átomo de aluminio. En ambos casos, la fuerza de enlace es mayor en comparación a un enlace de carácter iónico, por lo que la formación del producto está favorecida termodinámicamente, de manera que se libera energía en forma de luz y calor durante la reacción.
Esto ha sido todo, gracias por ver el video y esperamos que haya sido de utilidad. Dale like y suscríbete.